De actualidad. Es una alegría contar en Radio Sefarad con Angie Cohen. Bienvenida de nuevo, Angie. Muchas gracias. Hemos tenido la suerte de que Angie Cohen colabore en muchas ocasiones con Radio Sefarad. Hoy te convocamos a esta miembro del CSIC, del Departamento de investigadora del CSIC, del Departamento de Lenguas y Culturas del Mediterráneo. Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo. Instituto, sí. Muy bien, gracias. Entre otras cosas, porque ya sabemos que Angie Cohen ha estudiado pues la realidad misrají, la situación de las mujeres en el judaísmo. Pero ahora, Angie, nos centramos en esa situación que tenemos que seguir lidiando también en España respecto a lo que ha sucedido, lo que está sucediendo en Oriente Próximo y en Israel. Tú hace muy poco firmabas en El Confidencial un artículo, La paz inoportuna, que nos gustaría que nos trasladaras de alguna manera aquí, antes de hablar de un seminario muy importante que también queremos invitarles a participar. ¿Por qué es inoportuna la paz que se firmó? Es inoportuna porque llega el alto al fuego. Si llamarle paz quizá es demasiado, pero llega en un momento de pico, digamos, de todas las manifestaciones, no ya en contra de la guerra, sino en contra de Israel. Llega digamos, para interrumpir esta especie de fervor, em, esta catarsis en torno a Israel y yo estoy convencida que no tanto en torno a Gaza. Y llega a interrumpir todo esto, o sea, el alto al fuego que se celebra cautamente, con muchísima cautela, ¿no? Y con tan poca energía y con tan pocas y con tanto y con tantas razones para no poder celebrar mucho, eh, después de 2 años de una guerra bestial, se celebra a pesar de todo, en fin, uno pensaría que desde luego es mejor que haya alto al fuego que no lo haya, ¿no? Uno pensaría, desde luego es mejor que haya esto que no lo haya. Bueno, pues no. Es inoportuna porque hay que reinventar ahora discursos. Hay que decir que en realidad pues el genocidio continúa y hay que revisar los discursos que se utilizan en torno a Israel como el mal esencial, el mal último. Y todo esto, pues eso se interrumpe y por eso es inoportuna. Cuando el mal desaparece, cuando el malo desaparece, claro, ¿a quién culpamos de todo? ¿Cómo reconvertimos ese odio antijudío si lo reconvertimos, no? Mm. No, claro, que queda ahí. Además, el malo no desaparece. O sea, ahora se, la atención se centra, pues bueno, también antes, ¿no? Pero digamos, como con más atención. Hay más atención ahora, pues, en los cómplices del sionismo, en el sionismo, en la continuidad de la violencia en Gaza y en los territorios ocupados. Sí, por supuesto, cuando se habla de la violencia en Gaza, tiene que siempre, siempre ser una violencia israelí contra gazatíes. Nunca, nunca a nadie le va a interesar la violencia de Hamás contra los gazatíes. Y lo que a mí me preocupa es esto que Eva Illouz llama en su libro fundamental, el 8 de octubre, un ensayo muy breve y para mí fundamental, lo que ella llama el odio virtuoso. Y esto que yo decía de como que ahora como que descolonizar es palestinizar. Y entonces la causa palestina se utiliza, digamos, como prisma para verlo todo.
y por lo tanto el sionismo cae del lado eso del mal radical que hay que combatir a través de cualquier medio. Entonces ahí no hay personas, ni aspiraciones, ni hay nada, que ahí es el mal. Y, y bueno, y toda esta em, identidad política que se genera alrededor de esto lo que llamaba yo lo del merchandising de Gaza, ¿no? Los pendientes con forma de sandía, los colgantes con forma de sandía, algo abrumador, de una frivolidad que, en fin, te deja sin palabras, ¿no? Eh, sí. Ujú. Em, Angie, si hiciéramos o si saliéramos, si interrumpiéramos esta conversación y pudiéramos salir juntas a la calle y preguntar a la gente qué es el sionismo, Mm, ¿qué porcentaje crees que de personas crees que responderían es el derecho del pueblo judío a tener un Estado? muy pocas. Hoy en día, muy pocas. Mm. ¿Eso es falta de información? ¿Tú crees que se ha comprado un discurso que conviene a determinados sectores? ¿Qué podemos hacer para que eso cambie? Y así podemos hablar ya de ese seminario que organizáis en el CSIC, si te parece. Pues yo no sé lo que podemos hacer, la verdad, porque no necesariamente estamos hablando de algo que tenga que ver con la información, sino con cómo eh, las agendas políticas eh, separan el mundo entre buenos y malos y el sionismo cae del lado de los colonialismos, los fascismos, todo esto. Entonces, hay todo un programa que no empieza ahora. De convertir, de hacer equivalente, un programa que estaba, en su momento estuvo detrás la Unión Soviética, de convertir digamos, en la conciencia colectiva el sionismo en una forma de racismo y de colonialismo y tal. Y entonces, yo no sé si es tanto un tema de información, de que exista o no exista la información, porque es muy fácil o sea, hoy en día conseguir información. Eh, lo que pasa es que hoy todo el mundo le explica a los judíos lo que es ser judío. Hoy todo el mundo explica a los judíos lo que es ser judío, todo el mundo les explica lo que es el sionismo. Eh, el judío, como es percibido como un igual, no como eh, un otro inferior porque no tiene dinero o porque no tiene educación o porque viene de una cultura, digamos, que lo coloca en una situación de desventaja, es percibido como un otro, como un igual o como un poderoso, como un igual que tiene relaciones con los poderosos, ¿no? Esto es el ABC del antisemitismo, ¿no? Esto de que los judíos tienen relaciones, que no se puede confiar en ellos, todo esto. Bueno, pues esto que es no sé, la gran paranoia occidental, eh, es invisible como gran paranoia occidental, o sería como la forma de racismo de los antirracistas, ¿no? Eh, y entonces no lees por todo el tiempo artículos donde gente que no es judía le explica qué es ser un buen judío, qué son los judíos de verdad, por supuesto que es el sionismo. Eh, y en ese contexto eh, hay muy poco espacio también para la crítica al sionismo. Yo no he escrito a favor del sionismo, digamos, nunca. Al revés, de hecho, todo mi trabajo sobre las consecuencias nefastas del sionismo en Israel, de la ideología sionista en Israel, en especial en su aplicación a la absorción de la población mizrají, de la creación de la propia idea de población mizrají. Eh, aparte, por mi edad, el sionismo me pilla muy lejos. Eh, o sea, pues soy otra generación.
Dices basado en el Israel. sionismo fundacional, digamos, Claro, o ¿no? sea, sí, y que pues, sí, Israel existe, y para mí no hay más, es que ya está, pues se estableció el Estado de Israel, y entonces, y ahora, bueno, pues yo me he dedicado a cosas como pues, los conflictos con el sionismo europeo dentro de los intelectuales del Yishuv, imaginar cómo las cosas podrían haber sido distintas, de haber, digamos, contado con la población judía que ya había en Palestina y que tenían sus propias ideas, seguramente mejores y más razonables, sobre cómo establecer un Estado, que no excluyera a los árabes, sino que los tuviera en cuenta, que un Estado que se entendiese a sí mismo como parte integral del entorno, que renunciara al europeísmo, digamos, de los pioneros del sionismo. O sea, yo me he dedicado a esas cosas y ahora de repente tienes como que estar, es muy incómodo para mí, para un montón de otras personas que no nos hemos dedicado al sionismo y que no, no sé si, es que ya uno no sabe lo que está diciendo cuando dice que yo no soy sionista o que no soy sionista, no sé, o sea, de repente tienes como que aclarar permanentemente cosas que en principio deberían ser tan evidentes como que los judíos tienen derecho a autodeterminarse y que, o sea, para mí esto es delirante e inusitado porque es que el Estado de Israel existe. O sea, no es una idea ni un proyecto, existe. O sea, fue aprobado por las Naciones Unidas, es un hecho. Entonces, esto de las fantasías estas, eso sí que son fantasías genocidas, de la desaparición del Estado de Israel. Pero, que está o sea, ¿me comprendes? De repente entras en una conversación que jamás podrías haber anticipado, que te saca de la conversación en la que tú no solamente te sientes más cómoda, sino respecto a la que tienes que aportar, una conversación del presente. De repente te arrastran, ¿no?, a una conversación suspendida en el tiempo, que hay un revisionismo y que ahora entonces la cuestión es ¿no? ¿Qué? Terminar con el Estado de Israel. Yo no sé ni qué significa eso. Eh, y entonces, para aquellos de nosotros que, que nos hemos eso, dedicado a trabajar sobre pues, las respuestas misrajíes al sionismo, el problema eso, de la absorción de población judío-árabe en Israel, todo este tipo de cosas, de repente quedas fuera del contexto israelí, porque por supuesto estas conversaciones se siguen teniendo en Israel, fuera del contexto israelí quedas como fuera de juego, porque las cosas de las que tienes que hablar son de antisemitismo y de antisionismo. Em, y es muy desesperante. Solo por ponerle un adjetivo, ¿no? Que podríamos Sí, añadirle mucho más. mucho Esto más. nos lleva a hablar, Angie, de ese seminario, Sionismos, Historia y Debates Actuales sobre la Autodeterminación Judía. Cuéntanos un poco cómo se va a desarrollar, cuál ha Mm, sido su génesis, participas tú en un primer momento junto sí. a otros expertos y además, bueno, modera nuestro admirado Manuel Reyes Mate. Ujú, sí. Bueno, pues este seminario está organizado por Alejandro Baer en el contexto de un proyecto de investigación en el que están trabajando él y Reyes Mate como investigadores principales y del que yo formo parte también, sobre digamos, el retorno, la persistencia más bien, no es que el retorno, la persistencia de la cuestión judía en el siglo XXI. Y entonces este seminario trata de pensar el antisionismo y el sionismo en el contexto este de la cuestión judía. O sea, no quiere decir que este seminario sobre sionismo vaya solamente a tener que ver con la cuestión judía, sino que este es el contexto, digamos, Ujú. de este seminario. Entonces, bueno, yo voy a presentar algo sobre las respuestas misrajíes al sionismo, Ajá. en concreto el proyecto, digamos,
el conflicto entre Ashkenazim y Sefardim en los primeros años del establecimiento del Estado, la idea que Ben Gurión tenía de que los judíos que venían de países árabes, el peligro, digamos, de su absorción era la levantinización, como él llamaba, de la sociedad israelí, todavía con esta fantasía, digamos, eh, del- de los padres del Estado, de que Israel iba a ser un país laico Mm. a la europea. Y por lo tanto, estas personas que venían de culturas, digamos, de países árabes y musulmanes, de culturas más tradicionales, que de laicos tenían más bien poco, eh, pues Iban a no suponer un encajaban dentro de este problema, perfil. ¿no? Sí, era Ujú. un problema. Era un problema, y además porque venían muchos en grandes cantidades, ¿no? Eh, Eran un Si bien, bueno, todo esto se poco, puede como, hay un montón de sí, cosas que uno puede decir, o sea, en sí. Irak había una militancia comunista muy importante y muy laica también, en Marruecos también, en fin, hay muchas cosas que uno puede decir a esto, pero Sí. esta era la manera en que las autoridades del Estado absorben a esta población que llega en masa, sobre todo en los años 50. Y yo voy a hablar de eso, voy a hablar después de Ujú, las Panteras Negras, del surgimiento de las Panteras Negras en Israel en los 70, de los primeros momentos, digamos, de la política mizrahi y después del antisionismo mizrahi. ujú. Eh, y Mm. cómo de esas posturas del posionismo, si quieres, yo creo que más bien, hoy ya estaríamos hablando de un posionismo, pero bueno, mizrahi, que, que hace también una revisión de otros posibles destinos del Estado si se hubiese incluido las voces de activistas y políticos y intelectuales del Yishuv, sefardíes del Yishuv, que estaban alertando ya desde antes del establecimiento del Estado de que Israel, el Estado de Israel debía ser debía estar anclado en la raíz oriental de los judíos. Ujú. eh, y se quejaban, digamos, de la falta de diálogo con el sionismo europeo. Y eso es lo que yo voy a presentar. Ajá. Otras de las Luego, presentaciones, ujú. sí. Sí, luego tenemos la intervención de Alberto Sucasas de la Ujú, Universidad de A Coruña, que sigue hablándonos del judaísmo, bueno, que nos habla del judaísmo diaspórico ujú. y lo entiende como una excepción, ¿no? Interesante la visión de sus casas, de sus Sí, casas. sí, la verdad que, o sea, tengo que esperar a escucharle. Ujú. Pues les vamos adelantando las temáticas de este seminario, porque también cuenta con Santiago Kovatlov, que es filósofo y ensayista y que bueno, va a ofrecer una visión en concreto sobre la post-diáspora judía. El Ujú. ocaso de un destino se llama su ponencia y los desafíos de una oportunidad. Modera Reyes Mate, como les decimos. ¿Y qué esperáis de este seminario, Angie? Yo creo que esperamos primero poder hablar sobre las diferentes vertientes del sionismo. Yo creo, esperamos también poder dialogar con normalidad y serenidad en torno a cosas como la autodeterminación judía, los debates judíos en torno a esto. eh, y poder pensar juntos eh, la inserción, digamos, de estos debates y de estas formas de entender la autodeterminación judía y los problemas que esto crea dentro de dentro del propio pueblo judío, la inserción de todo esto en el contexto actual. Yo creo que el hecho mismo de que podamos celebrar este seminario, de que podamos hablar con tranquilidad sobre todo esto y sin miedo ya es una pica en Flandes, vamos. Sí, sobre todo dentro de la academia, ¿no? Que no Sí, está sí, siendo un sí. ámbito No, especialmente fértil al diálogo, ¿no? no.
No, no lo está siendo, no lo está siendo en absoluto. Pues les invitamos a participar en Abierto, sí, sí. este seminario totalmente abierto a no solo a los científicos del CSIC, a los expertos, sino a todos nosotros. Se va a celebrar este próximo miércoles, si no me equivoco, Jueves, el jueves sí, 4 de diciembre sí, por la mañana. sí. Y no sé si vais a poder grabarlo, ya nos contaréis porque nos Supongo que lo encantaría. grabaremos, Muy sí, bien. sí, supongo que Sí, sí. para todos los que no puedan asistir por motivos de trabajo, bueno, pues esperamos poder Sí, ofrecerlo si quieren cualquier aquí. otra información, nos pueden escribir a Alejandro Baer o a mí Ujú. y Y muy bien. ¿Y quieres contarnos algo antes de terminar? ¿Por qué debería la gente, bueno, pues asistir, apoyar este seminario? pues quizá porque las personas que vamos a estar allí pensamos de manera muy diversa sobre todas estas cosas. Venimos de tradiciones diferentes, de tradiciones de pensamiento diferentes, venimos de generaciones distintas también y de procedencias distintas. Y yo creo que esto ahora es una anomalía. Este tipo de encuentros ahora mismo son una anomalía y quizás solamente por eso, si alguien pues tiene dudas, este es un buen lugar para ponerlas en común. Si alguien quiere pues preguntar cosas sobre todo esto, es un buen lugar también. Podemos, si alguien está interesado en participar, podemos también darles las lecturas que vamos a hacer por adelantado para que las puedan hacer, en fin, lo que haga Ujú. falta. Quizá con este seminario y con otras acciones podríamos conseguir que al salir a hacer esa entrevista preguntando qué es el sionismo, la respuesta Ojalá. sea más realista y más acertada, ¿no? Sí, como si dice Jaquetín, Gracias. tu boca en los cielos. Nos despedimos ya. Muchísimas gracias, Angie Cohen, por esta entrevista y por vuestro seminario. Enhorabuena. Gracias a vosotros.